Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Alexio y al día de hoy les voy a hablar de cómo en solo unas semanas el streamer de IRL más nefasto de todos se fue de estar desafiando al gobierno filipino diciendo cosas como mándame a prisión, soy un hombre orgulloso, me encanta la cárcel, burlándose mientras lo arrestaban, ahora a rogar porque lo saquen de prisión. I will go to jail. I'm a proud man. I love jail. Y sinceramente, este podría ser uno de los casos más estúpidos de cómo arruinar tu vida por visitas. Pero bueno, lo hizo en tiempo récord. Obviamente estamos hablando de Vitaly, el streamer ruso-estadounidense que básicamente speedruneó arruinar su vida por vistas en Kick. Kick, no sé si ustedes lo sepan, pero es una plataforma como Twitch para streamers, con un poquito menos de reglamentos, porque de hecho ahí es donde se van luego muchas personas que quieren hacer este tipo de cosas. Que bueno, también existe otra que se llama Rumble, no sé si lo ubiquen, pero es prácticamente lo mismo. Pero bueno, seamos honestos. Ninguno de nosotros en nuestro sano juicio nos atreveríamos a robar la motocicleta de un guardia de seguridad en las Filipinas. Pero bueno, Vitaly ni siquiera se detuvo ahí. Estamos hablando de que se robó la gorra de un oficial, les retó a que le hicieran algo, se robó un ventilador industrial, robó una máscara LED, amenazó con asaltar a una anciana. O sea, literalmente le llega y le dice, detente si no te voy a asaltar. Acosó a decenas de personas, todo transmitido en vivo para el mundo entero. O sea, imagínate, literalmente está subido, hay pruebas grabadas por ti mismo de los delitos que has cometido. Qué estupidez, ¿no? Pero bueno, yo sé que esto podría pasar en otros países y quizá no hubiera tantas represalias. Pero yo creo que en países como Filipinas, en países como México, si haces esto, ni siquiera o sea, no estamos hablando de que los policías te van a detener. Hay veces que la misma gente te va a detener y no te va a dejar seguir haciendo este tipo de estupideces. Pero bueno, a él se le ocurrió irse a las Filipinas pensando que nada iba a pasar o que si algo iba a pasar no iba a ser tan grave. Desde la última vez ha habido varias actualizaciones respecto a su caso, incluyendo entrevistas con su abogado y con el secretario Rámulo, que me parece que es el secretario como de seguridad pública de allá de las Filipinas. Y el funcionario literalmente lo llevó esposado a la televisión nacional y dice que le van a hacer todo el peso de la ley en vivo, o sea, en vivo. Yo creo que si alguien te hace eso, un gobierno te hace eso, bastante miedo te debe de dar, ¿no? Hace poco entrevistaron a su abogado allá de Vitaly y dijo que Vitaly no tiene forma de ser deportado antes de que lo enjuicien. Entonces lo van a tener en un centro de detención hasta que termine su proceso. Y voy a citar un poco lo que dijo. Normalmente los gobiernos en este tipo de casos solo detienen al extranjero indeseable algunos días o semanas y luego lo deportan. Pero aquí no va a ser eso. Quieren que pague por cada cargo penal. Y recién después de hablar de todo eso, de que haga sus cargos y de que los cumpla, lo van a deportar. Entonces, imagínate, estamos hablando de que, bueno, sí te vamos a retener, de hecho te vamos a hacer la ley, te vamos a decir cuántos años te tocan de cárcel y ya cuando termines tu sentencia, ahora sí te regresó de donde vienes. Qué miedo, ¿no? Aparte, estás en un país donde no hablas su idioma, en una cárcel donde obviamente te van a ver todos porque tú eres distinto a todas las personas que están ahí metidas. Y no estamos hablando de una cárcel bonita o una cárcel así como las que no sé si ustedes han visto así como en internet, ¿no? De que una cárcel en Holanda y luego que tú dices, guay, pues preferiría vivir ahí. No hay mucha gente que vive en peores condiciones en otros países y hay cárceles en otros lugares así como Europa. No sé si en Alemania también hay lugares así que ponen así como que tienen su departamentito prácticamente, ¿no? Mejor que irte a vivir a Ciudad de México como estudiante. Pero bueno, estamos hablando de una cárcel súper culera. O sea, donde te ponen 10 literas en una cárcel de 2x2 y ahí te meten como ratoneras, te dejan salir una hora y te vuelven a meter. Imagínate el estrés. Y más de cuando eres alguien que pues se está moviendo todo el tiempo porque está haciendo streams todo el día y tienes una estructura de vida muy distinta y ni siquiera vas a poder hacer allá nadie, amistades, no vas a poder hablar de nada porque estoy casi seguro que nadie ni siquiera va a querer entrometerse o simplemente hablar a menos de que sea como para agredirlo. Entonces está bastante difícil su situación, pero pues él se la produjo.
El abogado de Vitaly, de hecho, dijo que este güey estaba destruido emocional y psicológicamente. Que la primera vez que lo visitó a la cárcel, él no pudo dejar de llorar. O sea, bueno, Vitaly no fue el que no pudo dejar de llorar. Y que todos sabemos que un abogado no está ahí como para darte soporte emocional exactamente. Pero él dice que hasta terminó rezando con él. Entonces, Vitaly ahora, después de hacer todo su desmadre, está rezando y está pidiendo perdón. Pero yo creo que sinceramente nadie se lo está creyendo. Yo creo que en parte sí está arrepentido. Y sí, está pidiendo perdón porque ya está viendo las consecuencias de esos actos. Pero no lo está diciendo desde un... O sea, si lo hubieran dejado libre simplemente hubiera seguido haciendo lo mismo. No le hubiera importado, hasta se hubiera burlado. Pero ahorita sí se está pidiendo perdón porque está viendo las consecuencias. Entonces, yo creo que la gente de Filipinas y el gobierno no le va a comprar esta faceta como de que, ay, es que soy una víctima arrepentida. Lo peor de todo es que la defensa legal de este güey es básicamente a que, perdón, fue una broma. Si literalmente eso es tu defensa, ese es tu argumento de, ay, no te creas, güey, era un prank, bye. Imagínense que eso es todo lo que puedes decir porque hay grabaciones y que tú mismo diste de todos los delitos que cometiste. Qué tontería. Pero bueno, para acabarla, el secretario Rámulo confirmó en una entrevista que está preparando muchos más cargos en contra de él, porque obviamente hay muchos más videos donde presenta posibles crímenes. Como todo esto fue transmitido en vivo, hay evidencia suficiente para cargarle muchos más delitos. Y por ejemplo, si lo acusan formalmente solamente del robo de la motocicleta, eso, por lo que he estado investigando, podría automáticamente darle hasta 20 años de prisión. Imagínense, él ya no es un chavito, creo que tiene más de 40 años o algo así. Salir ya en su vejez de la cárcel solo por estar haciendo este tipo de tonterías. Pero bueno, yo creo que este güey ya está enfrentando las consecuencias, está viendo que sus actos tienen repercusiones y esto no es la primera vez que algo le pasa. También estaba checando de su pasado porque yo me acuerdo que hace como unos 10 años cuando el YouTube todavía era mucho como de videos que había de pranks y así como videos así como, no sé, Wherever Tomorrow y todo este tipo de como de comedia, simplemente como sketches y así. Yo recuerdo que alguna vez llegué a su canal porque tenía videos así como de que hago una broma de que llega el SWAT a la casa de mis compas donde les puse droga falsa y hago como que los van a encarcelar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que de chico pues sí como que me interesó el tema, ¿no? Porque decía, pues está cañón, ¿cómo alguien puede organizar tanto como para hacerle una broma así a sus compas? Pero yo me quedé en eso, o sea, yo como que yo vi uno, dos o tres videos de eso, porque en ese entonces todavía ni siquiera estaba tan interesado en esos temas o en contenido que fuera totalmente en inglés. Pero yo me acuerdo que me quedé ahí y después ahora que estuve investigando sobre lo que ha hecho este güey, está bastante denso. Tan solo hace unos años me parece que se estuvo metiendo algunas sustancias como alucinógenas. Se salió de su casa en todo su trip que traía y vio a una chava corriendo así afuera en una colonia. La agarró y pues ni les cuento muy bien todo, pero la verdad es que estuvo muy violento el caso. Lo presentó cargos esta chava. El güey desapareció de las redes sociales por mucho tiempo porque pues obviamente lo enjuiciaron. Después de esto todavía creo que ni siquiera, no sé ni cómo lo hizo, pero me parece que ni siquiera pisó la cárcel. Y después de eso creo que tuvo un accidente donde se aventó de paracaídas y el paracaídas no tuvo como que se le dieron un paracaídas que no era tan grande para su peso, entonces no pudo retenerlo tanto y se cayó, o sea, literalmente tuvo accidente de aventarse de paracaídas y estuvo creo que hospitalizado durante mucho tiempo y después de eso llegó como con una disculpa, ¿no? Así como que ya un tiempo después como de que todo se apagó un poquito del desmadre que traía y, y subió un video disculpándose, ¿no? De que él estaba comprometido con ya no estar haciendo este tipo de actos, le pedía perdón a todas las personas que había herido, que había perdido relaciones, que se estaba juntando con personas que estaban muy mal en ese entonces, que tenía problemas de drogadicción, que estaba tomando, o sea,
que su vida era un caos, ¿no? Y que pues él ya no iba a ser así, que ya había aprendido por todo lo que había ocurrido, que ya no iba a ya no iba a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues mira, ¿dónde quedó? O sea, al final del día volvió a empezar a hacer su desmadre. De hecho, después empezó a hacer como un contenido que pues yo de hecho sí llego a ver de esto de que agarran a personas que luego le mandan mensajes a personas menores de edad para tener como encuentros, pero luego pues obviamente son como operaciones como de policía o de personas a veces que ni siquiera son policías, pero para agarrar a esas personas. Entonces él empezó a hacer después ese tipo de contenido, pero pues muy violento, porque a veces también era de que llegaba y tú sabes que ni siquiera, o sea, aunque alguien esté cometiendo un delito, tú no puedes llegar y madreártelo, tú no puedes llegar y simplemente violentarlo, porque a veces hasta eso puede llegar a hacer que esa persona puede quedar como víctima y salir de la cárcel gracias a que tú le hiciste eso. Entonces tienes que esperar a que las autoridades procesen todo el cargo penal y que hagan su trabajo. Y tú no, como civil, simplemente no puedes llegar y hacer esas cosas. Y eso es de lo que hablan, ¿no? O sea, como que luego hacen ese tipo de cosas por views, o sea, por tener dinero, porque al final del día esas personas quedan libres y a veces hasta yo diría que eso está empeorando a la sociedad. Porque estamos hablando de que en vez de que de verdad una operación real de policíaca agarre a esas personas, va un güey civil random, lo hace y ni siquiera puede presentar cargos en contra de él. Porque luego va y lo violenta, va y lo golpea, lo tira al suelo. Entiendo que hay otros que no lo hacen de esa forma, pero él lo estaba haciendo así. Después de eso se va aquí, que empieza a hacer otro desmadre, empieza a encontrar este mundillo como de los IRL, de los streams de ese tipo, y empieza otra vez a acosar gente, empieza a hacer sus tonterías, y pues mira, ¿a dónde lo trajo? Ahora está presentando cargos en otro país que ni es el suyo, donde le pueden dar hasta más de 20 años de cárcel si le encuentran más crímenes. Y no sé hasta dónde lo van a querer llevar, pero pues si el secretario de Seguridad Pública está diciendo que le va a caer todo el peso de la ley, pues vamos a ver cómo le va. Pero bueno, hasta aquí dejo el video del día de hoy. Ya saben, suscríbanse, denle like, prendan las notificaciones, comenten ustedes qué piensan, déjenme aquí ustedes en la cajita de comentarios qué es lo que piensan de este güey o de este tipo de personas. ¿Ustedes harían eso por dinero? ¿Ustedes podrían decir que se arriesgarían aún así por tener unos miles de dólares gracias a ese tipo de contenido? Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Hasta aquí lo dejo, muchísimas gracias por ver, suscribirse y todo eso, y nos vemos en la próxima. Bye.